Hola, hoy hablaremos de cómo será Dexter en Multiversus. Como sabrán, el personaje técnicamente está confirmado, ya que acá, como verán en pantalla, está el mapa, ¿no? El laboratorio de Dexter, mitiquísimo. Y nada, esta sección la voy a volver a empezar. Ya tengo un vídeo que es de cómo sería Ben 10, así que le voy a estar dejando por ahí. Pero bueno, primero terminen de ver este vídeo y luego vean el de Ben 10, que hablo ahí un poco del control maestro y tal. Y bueno, hoy vamos a hablar de Dexter, y si apoyan esta sección, el próximo vídeo será sobre las chicas superpoderosas, ¿no? Que también están confirmadas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Dexter. Y primero que nada, decir que lo que más me gusta es justamente que Multiversus siento que por fin está escuchando de alguna manera a la comunidad y se anima a traer personajes potentes y relevantes como Dexter, que es una locura. A mí me súper sorprendió, la verdad, y tampoco estaba filtrado, así que eso es un ganar-ganar siempre. Literalmente lo que más me gustó del teaser fue ver al mapa del laboratorio de Dexter y ya de las chicas superpoderosas. Y bueno, el concepto del personaje, independientemente que sea mago, sin tal, que da exactamente igual, no es algo completamente de relleno, como por ejemplo Morty es un personaje bruiser, que será como un luchador, pero Morty es casi el personaje que más proyectiles tiene, ¿no? Que sería un mago. Así que eso da bastante igual. Pero el concepto del personaje, evidentemente, Dexter es un inventor, ¿no? Un genio loco. Así que va a estar compuesto por muchísimos artefactos, dispositivos y tal. Bastante similar a Rick, obviamente sin los portales. Y también Dexter es bastante conocido por los robots, ¿no? Por los mechas que tiene. Así que probablemente tendrá un robot mítico. Él se monta la cabeza, ¿no? Al estilo de los Power Rangers, los Megazord y tal. Creo que eso es lo que va a tener Dexter. No creo que sea solo el robot. Hay gente que piensa que Dexter va a ser solo el robot. Yo creo que va a estar él y luego lo va a invocar y tal. Rollo Iron Giant. En Iron Giant está como una posición base y luego se transforma en arma de guerra. Yo creo que Dexter va a ser el niño normal y luego va a tener una acción para transformarse un rato, montarse en el mecha y tener otros ataques, ¿no? Esa es más o menos la predicción que yo tengo. Ustedes me pueden decir en los comentarios cómo creen que va a ser o cómo les gustaría que sea Dexter. Le voy a estar leyendo. También tiene un botón bastante... tiene un control, como un super control que controla todo el laboratorio y tal, que es como bastante importante, ¿no? Bastante característicos, y bastante ataque probablemente use ese control, que es literalmente un botón rojo en medio de un control, solo eso, pero como que hace muchísimas cosas. También yo encontré un juego que es un fan game, ¿no? Que mezcla personajes de Cartoon Network y tal, y ahí está Dexter y tiene algunos ataques bastante interesantes, así que sí, recupero el gameplay y le voy a estar dejando en pantalla algunas de esas opciones. No me sorprendería verlas en el juego. No recuerdo si Dexter estuvo en Punch Time Explosion, aunque ahí la verdad que las habilidades eran bastante... No era mucho, no era muy bueno, pero bueno. También me gustaría ver si tiene alguna mención en Dexter. Había los super amigos, ¿no? Había como una especie de parodia a los Avengers. Había uno que era similar a Thor, ¿no? Otro que era literalmente referencia directa de Hulk, pero era morado. Y estaba como otro capitán que era como lo similar a Capitán América. No sé si eso vamos a llegar a ver, como que los ayuden o algo así. No sé si vamos a ver a Diddy. Yo creo que si sale Dexter, o sea, Dexter es muy potente como para que tenga otro personaje al lado, pero no sé si saldría Dexter y Vivi. Y hay otro personaje que se llama Cerebro también, no el cerebro de Pinky Cerebro, que también vamos a hacer otro video sobre él en un futuro si quieren, o si quiero. Pero no creo que sea él, no creo que sea tan villano como para meterlo. Así que de momento creo que solo va a llegar Dexter, rollo como Arya Stark, y a lo mejor después, si ven que Dexter gusta mucho y tal, meten otro personaje. Aunque no me sorprendería que metan dos de una. Y nada, un poquito más. Creo que va a ser eso, un rollo inventor, full. Todas sus habilidades casi van a ser proyectiles. Casi nada va a pelear a melee, literalmente. El de los mecha me gustaría ver, sería como el primer mecha, que por cierto, Pinky Cerebro, dije que no le iba a mencionar, pero bueno, también probablemente tenga un robot, ¿no? Porque el cerebro es muy chiquito, ¿no? Como para que él esté peleando, sería como el tamaño de Jerry. Que por eso también creo que los personajes de Multiverso ahora se ven bastante más grandes, que es para meter personajes como Cerebro, ¿no? Que sea un poquitito más grande como para que pueda pelearse, ¿no? Porque imagínate un Cerebro con el tamaño de Jerry contra Iron Giant. Sería una locura. Entonces probablemente Cerebro también tenga un mini mecha. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro vídeo. Y nada, gente, me voy a poner a ver el capítulo de Dexter, a ver si vemos unas referencias. Lo que más me gustaría es ver a Rick y a Dexter, ¿no? Dos genios. Así que los diálogos que tendrían y tal, creo que puede estar muy interesante. Ese tipo de cosas es lo que a mí me gusta de Multiverso, ¿no? Que siento que se unen los personajes, ¿no? Es un crossover y siento que ahí brilla. Lo sentí en ese pequeño trailer de McDonald's, que también lo compartí en un short, y lo sentí en la portada del juego, ¿no? Así que nada, dígame qué le parece Dexter. La inclusión a mí me volvió loco, y cómo creen que será en el juego.
Sale en 2 meses, el juego sale en 2 meses, así que pronto lo vamos a ver. Y el próximo video va a ser sobre las chicas polvorosas. Igual déjenme en los comentarios qué personajes les gustaría que hable en un siguiente video. Y nada, chau chau, suscríbete.